Pero mi vehículo yo trato de estacionarlo frente al portón de mi madre para no ocupar un espacio que de igual forma alguien puede venir necesitado y voy a la pulpería y aquí está un espacio libre, ¿verdad? Es una especie de conciencia de lo que queremos poner así. No vio y no tuvo el raciocinio de decir, aquí es portón, no me voy a estacionar, me voy. No, ahí lo dejó. Yo anduve buscando casa en casa, ¿dónde está? No apareció y cuando por fin apareció, sí, mira, es mío. Se quiso ir a los puños una tercera persona que no tenía nada que ver conmigo. Yo le dije, mira, brother, cálmate. Te calmas o te calmo, ¿verdad? Pero fue como bajarle un poco porque estamos en la calle, aunque hubiésemos estado en un ring, no me iba a bajar el canasto. ¿Para qué? Si una persona que viene a golpear a otra, decime, ¿qué va a perder a esa persona? Nada. Les han dado un vehículo pesado, porque al final es pesado, a niños que pueda que tengan 2 años de manejar, pero no tienen el poder de discernimiento o raciocinio en cómo tomar una decisión en segundos de cómo poder maniobrar y no terminar en una fatalidad. Claro, yo estoy seguro que nadie, absolutamente nadie en el mundo se va a levantar y va a decir, hoy quiero tener un accidente. Es paja. Buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de One Podcast. Esta vez nos acompaña Harvey Díaz. Mucho gusto, Harvey. ¿Cómo estás? Buenos días, buenas noches, buenas tardes, según la hora en que ustedes nos estén sintonizando en One Podcast. Gracias por el espacio y la oportunidad, ¿no? Gracias por aceptar la invitación. Esta vez vamos a hablar sobre la seguridad vial. Sabemos que es un tema un poco extenso, pero vamos a tratar de abarcar las cosas más curiosas, algunos detalles que a muchas personas les interesan saber, más que todo por el hecho de que muchas veces se aplican multas a personas. Empezando por ahí, por esa parte, pero antes que todo me gustaría que, no sé si me podrías contar en qué parte trabajas, cuál es tu función principal. Ok, pues trabajamos para el pueblo y por el pueblo, ¿verdad? Más que todo. Y somos colaboradores de la Municipalidad de Santa Rosa de Copán. Estamos como coordinadores, jefes, colaboradores, el título que usted le quiera poner, en el área de vialidad y movilidad urbana de la ciudad. Entonces, estamos como tratando de aportar ese granito de arena, como enseñándole a la gente cómo tiene que desplazarse. Que de hecho sea de paso un ordenamiento vial. Eso quiere decir, ¿verdad? De forma sistemática el desplazamiento de las personas a través de las distintas arterias o vías, avenidas, calles de la ciudad, a través de vehículos, motos, una bicicleta también es un vehículo y básicamente en resumidas cuentas algo en síntesis, ¿qué significa eso? Porque la diferencia de desarrollo urbano con desarrollo vial pues van de la mano, pero son cosas diferentes. Al final lo que se busca es que la ciudad crezca, pero en orden, ¿verdad? Y a través del desarrollo vial pues se prohíben unas cosas, pero se habilitan otras. Y aquí en Santa Rosa, para empezar a nivel local, pues hay ciertos factores, algunas calles que han sido nombradas por el tema de la nomenclatura, pero también han sido como reordenadas. No sé si se podría llamar así, algunas vías que eran para la derecha, ahora van para la izquierda. No sé si te gustaría comentarnos acerca de eso, para empezar alguna calle en específico. Sí, es que mira, palabra clave importante, organización y vialidad, desarrollo urbano, todo esto va de la mano. Parte de los conceptos que hemos adquirido en su momento, si lo podemos acuñar de igual forma o mencionar en ellos, pues la maestría en ordenamiento y gestión del territorio que cursé en su momento en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, acuña específicamente eso, de que una depende de la otra, pero el desarrollo urbano es como la corona básicamente de todo el organigrama. No podemos proyectar una calle o un barrio o colonia si no tenemos por dónde se van a desplazar. Tienen unas medidas específicas. En promedio estamos hablando de 6-7 metros para una calle o avenida según como lo quieran nombrar. Pero en ese sentido estamos como tratando de las nuevas urbanizaciones de darles una amplitud. Ok, ya lo que está construido no se puede deshacer porque es una inversión bastante grande, ¿verdad? Y quien lo desea ampliar la calle, pues tendríamos que deshacer todas las fachadas. Ahora bien, si nos vamos a centrar un poco más en las calles que hemos reordenado o reajustado cuál es el ordenamiento o el flujo vial, pues podemos mencionar la calle de Doña Olimpia Alvarado, que esa calle era doble vía.
la gente pues lo estaba tomando a como mejor me saliera o tratando de zigzaguear o sortear el espacio entre los vehículos que estaban estacionados. Esa es una de muchas. La calle que estaba a un costado el segmento de calle que conecta la Avenida Real Centenario con la avenida que va en dirección hacia el Alfa y Omega, entre la que está más específicamente frente al Monseñor Carranza. Esa calle todo el mundo la tomaba como doble vía, ahora solo es una vía. Pero ¿qué es lo que pasa? Al final la costumbre se vuelve norma. En Santa Rosa de Copán ya existía un ordenamiento vial, tal vez no tan específico. Ojo, y esta idea no es netamente mía, sí fue tema de tesis, es tema de tesis, gracias a Dios lo estoy aplicando. Soy uno de los 16 compañeros o los 16 maestrandos que pudimos aplicar. Creo que hay 2 más que recién están empezando. Pero cabe mencionar, gracias al señor alcalde Aníbal Erazo Alvarado, quien está liderando este proyecto. Y en ese sentido, Nam, hemos tratado como darle un flujo al centro de la ciudad. Siempre va a haber caos, pero estamos tratando de minimizarlo para que usted como dueño de vehículo, llámese moto, vehículo de 4 ruedas o bicicleta, se pueda desplazar de la mejor forma. Y fíjate que hay un dato bien curioso, que muchas personas que no tienen carro se miran como desinteresadas. Eso también forma parte del desarrollo social al final, ¿verdad? Porque dicen, bueno, yo no tengo carro, ¿para qué quiero que arreglen las calles? Por poner un ejemplo. Pero al final, el derecho al peatón y todas esas cosas que tienen que ver con las aceras y demás, no sé cómo lo han estado manejando ustedes. Sí, mira, es un dato bien curioso y es bastante interesante conversar con alguien como vos que veo que maneja el tema y que no es solamente por venirse a sentar y hablar frente a un micrófono, es un dato muy importante, ¿no? Te felicito. Parte de lo que se ha estado haciendo es normar. Como mínimo es 1,20 m, 1 metro, pero estamos hablando que cuando las 2 personas se encuentren, pues van a tener que flexionar un poco la cadera, ¿verdad? Pero la idea es de que, si bien es cierto, es un ordenamiento vial, pero quien debe de primar es el peatón. O sea, ¿de qué nos sirve que un vehículo, pues sí tenga una calle bonita y todo, pero si la acera está deshecha, si no tenemos un espacio por donde transitar? Y de igual forma, lo que acabas de comentar, de que pues como a mí no me molesta, entonces ¿por qué? O no me afecta, ¿por qué me voy a ver interesado? Eso lo he visto en un montón de rostros. El caso de la calle del Hospital de Occidente, que antes era... como 4 carriles. No, me olvidate, eso es un caos. Hemos tratado de minimizarlo. Se cumplió con la solicitud de la directora en ese momento, del director del hospital. Pero, ¿qué es lo que estamos haciendo ahorita con lo del hospital? Las personas que viven o las que están de forma aledaña a esa calle, no, que cómo es posible. Antes, pues, estaba complicado. Ahorita ya cambiamos la forma de pensar de ellos. Están viendo cómo se tardan menos tiempo en desplazarse del punto A al punto B. Y cabe mencionar de que ese segmento de avenidas son las únicas en Santa Rosa de Copán en las que se hacen alto. Hay casos específicos, ¿verdad? Pero más eso porque es una línea de vida, es una línea de emergencia hacia el Hospital de Occidente. Y pues cambiamos el sentido de circulación o tal vez restablecimos el ingreso de la Avenida Real Centenario, que está el Hogar de Niñas, el Complejo Deportivo Copán Galel, y ahora es ingreso. Va a dar el circuito hacia el rótulo de Íbamos Santa Rosa y sale por la calle posterior, ¿no? ¿Y qué indicación podrías dar para un turista que no conozca? Yo sé que hay un sinnúmero de opciones de las cuales vos puedes optar, pero se da también el desafío de que en Google Maps, creo que no sé si está actualizado o si está de esa forma, pero ¿qué indicación vos podrías dar para una persona que no es de aquí, que comete un error, que se va en contravía? Cuando nosotros vamos o somos foráneos de cualquier ciudad, lo primero que es Google Maps o Waze. Creo que son las herramientas por excelencia, porque si nos remontamos a 20 años atrás, en una ciudad era, ¿y por dónde vive? Frente al Palo de Cedro, la casa color amarillo, pregunte por dónde es Chepita. Ese tipo de referencias se daban antes, porque no existía nomenclatura. ¿Qué sucede en Santa Rosa de Copán? Es una ciudad referente, una ciudad élite, es una ciudad prestadora de servicios, de todo lo que usted quiera va a encontrar aquí en Santa Rosa de Copán. Y si algún dueño de una casa comercial no lo tiene hoy, se lo resuelve en 2-3 horas. ¿No? ¿Cuál sería el consejo? Tenemos el 60% del casco histórico y zona de amortiguamiento señalizado.
tenemos vías de flujo, tenemos el nombre de las calles y las avenidas, tenemos una nomenclatura que es relativamente nueva. Cuando en su momento todo el mundo lo conoció como Calle Real Centenario, ahora se llama Avenida Real Centenario. Contamos con una calle 0, cruza con la avenida 0, que es frente a Migración y frente al Parque Central La Libertad, ¿no? Significa que solamente manteniendo siempre la visión en las señales viales, uno se puede orientar dónde la avenida, dónde la calle, quién tiene preferencia, quién no. Pero da el caso también de la educación vial. No sé qué opinión vos podrías dar sobre esto, porque no sería tirarle mucho a la gente que tiene que ver con la policía de tránsito. No sé si a ellos le compete, pero para obtener una licencia solo haces un examen que ahí mismo te dan la información. Y eso viene a raíz de todos los accidentes que han habido, porque estaba hablando con un médico, un amigo mío, que dice que la mayor parte de accidentados que llegan son jóvenes. Y no sé si será alguna relación que yo estoy haciendo con las personas adultas o será la mala educación vial que existe. Parte de uno de los estudios que realicé, que continúo nutriendo, es, no sé, creo que los jóvenes, y no porque caigamos en la categoría de viejos ya, pero creo que sí estamos con una edad media promedio o madura, como llamarían algunos, que nosotros creo que sí queremos vivir un poquito más. Ok, tengo 37 años, no me lo estás consultando, pero aún cuando tenía 22 años o 20, yo ya tenía, pues, sigo gozando, ¿verdad? Pero en su momento, como la confianza de mis padres de, ok, aquí está el vehículo, me lo cuidas, como te lo estoy dando, me lo tenés que entregar. Recuerdo que una vez le pegué un rasponcito al carro. No, me tocó trabajar como no tienes idea. Tampoco de sol a sol, pero en ese entonces había que darles el carro. Igual hoy en día, ¿verdad? Gracias a Dios, pues contamos con cómo desplazarnos. Pero lo que te quiero decir es que había como más amor a las cosas, más amor a la vida. Yo no tengo nada en contra de los motociclistas. A mí me encanta andar en moto, me encanta andar en cuatrimoto, andar en enduro, todo lo que querrás. Pero hay momentos para tirárselas de Toretto y hay momentos como para decir, ok, voy en MotoGP. No puedes atentar contra tu vida. Ok, ponele que sos Diule y que todo lo que querrás, no. Pero el daño colateral va pasando a una familia. Te vas a ensartar a un carro, te pasas llevando a una niña, a un niño, los deliveries, te puedo mencionar cualquier cantidad de temas, pero es bastante complicado ver cómo las personas le perdieron el amor a la vida y el respeto a las demás personas. Volvemos al punto de, como no es a mí, no me compete, no me afecta, no me importa y no me interesa. Pero cuando sucede algo a nuestra familia, o solo lo vamos a poner, no como ejemplo, a alguien que conocemos, y vamos de nuevo a mencionar el segmento de calles que sube desde la Cuesta de la Católica hacia el Hospital de Occidente. Nosotros, ¿cuántas veces vimos ambulancias atascadas ahí? Y todos, pucha, qué bárbaro, ¿verdad? Pero no pasaba más. ¿Qué es lo que decía? Si hubiese sido alguien conocido, hubiésemos deseado ser Superman, levantar a ambulancia y llevarla frente a emergencia y salvar a esa persona. Entonces, eso es lo que ha pasado. Pero ahora que hay un ordenamiento, bueno, la gente de forma sistemática lo ha ido haciendo. Quienes estaban como renuentes al cambio, que valga la redundancia o el juego de palabras, no existe nada permanente excepto el cambio, ya han ido viendo ellos de que está surtiendo efecto. Santa Rosa de Copán ahora es una ciudad ordenada. Nos hace falta mucho trabajo, pero lo estamos logrando. ¿Y vos crees que cuando se le toca, por decir así, el bolsillo a las personas, solamente así entienden o es una cultura errónea que tenemos? Porque muchas personas ven los rótulos que no se puede estacionar a algún lado y filas enteras de carros. Aquí hay varias calles donde dice prohibido estacionar y ahí están estacionados. Pero no sé, yo creo que es más de conciencia al final entonces, ¿no? Sí, al final todo va enfocado siempre a la palabra que es la base de educación vial. Pero cuando lo vemos de conciencia, como lo conversamos extra cámaras, cuando alguien se te estaciona frente a un portón que es tuyo, ¿verdad? Cuando hiciste la inversión y vos necesitas salir, solo si quieres ir a traer un botellón 3 cuadras y tienes la facilidad de sacar el carro, pues bueno, es tu combustible. No tenés problemas lumbares, bueno, me voy a llevar el carro, no hay problema. Pero ves a alguien estacionado enfrente, es bien complicado ver cómo la gente no respeta. Ahora, aquí es donde entran las sanciones. La Policía Municipal, a través del Departamento de Justicia, quien lidera el abogado Byron, aplica sanciones.
claro, vemos de que hay personas o vehículos que están mal estacionados, pero no somos omnipresentes. Nosotros quisiéramos tener un policía municipal por cuadra, pero es complicado. Nosotros, bueno, quiero pensar que el subcomisario Suárez también desea tener una persona de tránsito por cada cuadra, pero es complicado, no lo podemos hacer. Ahora, te lo voy a poner en referencia así o en algo. Como docente universitario, que también tuve la oportunidad de impartir clases en varias universidades de Santa Rosa, del occidente, en la metropolitana, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras también, en el CUROC. ¿Qué es lo que le duele más a un alumno? Cuando le quitas ¿qué? Los puntos, va. ¿Qué es lo que le duele a una persona cuando sabe que está infringiendo la ley? ¿Qué le vas a quitar? La bolsa. Entonces, ¿cuál es la mejor forma? A mí me causaba gracia porque mis alumnos decían, mis exalumnos, no, es que el ingeniero es el que... No, espérenme, son ustedes. Y voy a usar una frase de uno de mis catedráticos en maestría, un poco peculiar y graciosa en cierta forma. Todos ustedes tienen 100 desde el primer día. De ustedes depende que lo mantengan. Ok, todos los días vos vas a tener, no sé, ponerle 300, 400 lempiras en la bolsa. De mí va a depender cómo lo voy a cuidar al no estacionarme mal, al no infringir la ley. Ojo, esto solo hablando de forma municipal. En la forma de tránsito, la Dirección Nacional de Tránsito, no andas tu cinturón, andas hablando por teléfono, mensajeando, andas con muchas distracciones. Pues, entonces, ¿qué es lo que va a hacer el policía? No, es que yo te vi. Y es la palabra tuya contra el de tránsito. ¿Cuántas veces hemos visto ese juego del gato y el ratón? Y al final creo que esa conciencia también, ¿verdad? Influye, pero no sé si a vos te gustaría comentar alguna pasada que te haya sucedido sobre esto, de algún caso que tuviste parqueado en algún portón, algún carro, y para no llamar a la grúa tal vez tuviste algún enfrentamiento con alguien. Fíjate que voy a empezar primero una situación que tuve con un policía de tránsito. Hace 15 años más o menos. En mis saberes solamente tengo una esquela y es por estar mal estacionado. En ese entonces valía 350 lempiras, creo yo, el pago, si no me falla la memoria. Y fue justamente aquí en Santa Rosa, hermano. Estaba frente a un supermercado de Santa Rosa de Copán, pero tengo la línea de vehículos a mi derecha. Uno de ellos le pedí permiso para estacionarme atrás de él. Mira, solo voy al súper, entro y salgo. Dale, tranquilo, yo no salgo ahorita, Lo dejé muy pegado, pero yo no me fijo que tengo, en México se conoce como la banqueta. Tengo la acera enfrente, yo no me fijé. O quise omitirla por la premura en el sentido de los famosos 5 minutos. Yo voy corriendo, hermano. Voy en calzoneta, tenis, camisa. Cuando vengo de regreso ya tengo al policía de tránsito. Bueno, oficial, mire que 5 minutos. Solo me dijo 5 minutos. La diferencia entre la vida y la muerte. Sí, pero es que mire, aquí está, mire, su licencia y todo. Vaya a pagarla si no le llamo a la grúa. Pucha, tiene razón, le dije. Claro, yo me molesté. ¿Te enojaste? Yo vi a ese tigre más alto que mí, bueno, tampoco me le iba a poner a pelear, va. Y aunque hubiese sido de 1,30 m, ¿para qué vas a pelear con la ley? O sea, llevas todas las de perder, aunque tengas la razón. Y en este caso yo no la tenía. Y es lo que normalmente la gente hace, ¿va? Que se estaciona en un portón, en algún lugar donde es prohibido, pues con esa idea, ¿va? De que ya vuelvo, voy rapidito. Pero tal vez en ese momento alguien está queriendo salir o alguna emergencia, por decirlo así, ¿va? En ese momento se sintió el verdadero temor de... Agarré mi esquela, la vi, 350 lempiras, de santísimo Dios. Yo estaba estudiante universitario, tuve que sacar mis ahorros y como le decía a mi mamá, mira papá, esto y esto. Y no, ¿verdad? En ese sentido nos han enseñado a ser como bastante autónomos, como a defendernos. Si planchamos, pues trata de arreglarlo o enmendarlo. La fui a pagar. Ya un tiempo más cercano con esto del ordenamiento vial, hemos tenido unas especies de altercados, pero yo soy muy de diálogo. Yo soy de las personas que no necesito gritar para que me escuches. Me gusta, bueno, bro, sentate, mira, hablemos. Y si no te quieres sentar, bueno, tampoco te voy a buscar, tampoco te voy a ir atrás de vos. Mira, escúchame. Una de las situaciones fue frente a la casa de mi señora madre.
eh, toda esa zona ya está señalizada. En ese momento que sucedió este pequeño episodio fue un tanto gracioso. Si bien es cierto, está señalizada la boca calle, está la señalización de los cajones de vehículos hacia atrás, pero mi vehículo yo trato de estacionarlo frente al portón de mi madre para no ocupar un espacio que de igual forma alguien puede venir necesitado y voy a la pulpería y aquí está un espacio libre, ¿verdad? Es una especie de conciencia, lo queremos poner así. El portón frente a mi madre, porque obviamente si mi madre desea salir, yo le digo, madre, llévese mi vehículo o ahorita me muevo, no pasa nada. Ahora, yo necesitaba salir o sacar el carro de mi madre, ella necesitaba hacer unas vueltas, entonces le dije, no, bueno, mire, llévese mi carro, pues, porque la persona que está acá frente al portón de 4.9 metros de largo contra 2.5 de alto, no vio y no tuvo el raciocinio de decir, aquí es portón, no me voy a estacionar, me voy. No, ahí lo dejó. Yo anduve buscando casa en casa, ¿dónde está? No apareció y cuando por fin apareció, sí, mira, es mío. Te lo voy a resumir así. Se quiso ir a los puños una tercera persona que no tenía nada que ver conmigo, con el dueño del vehículo, y cuando yo le dije, mira, brother, cálmate, te calmas o te calmo, ¿verdad? Pero fue como bajarle un poco porque estamos en la calle, aunque hubiésemos estado en un ring, no me iba a bajar el canasto. ¿Para qué? Si una persona que viene a golpear a otra, decime, ¿qué va a perder a esa persona? Nada. O sea, ya lo perdió todo. Perdió el sentido común, perdió el raciocinio y perdió eso que nos identifica o nos difiere de muchas personas a otras, lo que es el diálogo. Ojo, las personas, como hombres, pues pensamos, nos medimos y decimos, no, a este jodido sí le aguanto, ¿va? Sí, me suenan los mocos unas 2 o 3 veces, pero lo voy a sonar 5, ¿va? Y yo lo veo y digo, no, chavo, cálmate, todavía le dije, te voy a educar, hombre, andate, seguí en lo que estás. Al final otras personas lo detuvieron a él y así como, brother, mírame a mí, mírame físicamente, le digo, ¿vos crees que me vas a ganar? No había, pues. Ahora, claro, tampoco soy Julie, no sé si él andaba armado, si andaba algún tipo de arma cortopunzante. No, para variar, porque las personas cuando andan tomadas son machitas o machitos. Entonces, parte peculiar. Entonces, después de eso fue como me causó gracia. Mi madre vio el cuadro. ¿Y qué te pasó? Me dice. A mí nada, le digo. Pues sí, pero no, o sea, vos viste que yo me aparté. Te eduqué bien, me dijo. Y a cualquier otro le hubiera pasado, creo que hubiera reaccionado de la forma incorrecta. Ahí se hubiera armado el relajo, solo por estar mal estacionado un rato. Definitivamente. Pero aquí en Santa Rosa, o no sé si en algunas ciudades cercanas, existen algunos programas de capacitación sobre seguridad vial. Alguien que quiera aprender, no solo a manejar, sino también a saber... Que no sea tránsito, no. No existe. Sería buen punto fíjate, de poder crear a través de del SAR un programa de capacitación de las señales de tránsito, cómo estacionarme, qué debo de hacer, cuándo hacerlo. Tránsito yo sé que tiene algo. Lo sé porque en su momento, cuando fui a obtener mi licencia, le dan un folleto, uno lo estudia y hay un examen escrito. Ahora ya hay un examen práctico que lo están haciendo allá por la Universidad Pedagógica, salida del antiguo Cruce Gracias. Hoy precisamente pasé y me dio curiosidad, me bajé, empecé a conversar con el clase 2 que estaba ahí de encargado. Y es tan curioso ver tanta gente que se pasa llevando los conos. Que vos ves que está la línea de conos ahí. Ok, estacionate aquí, ¿ve? Mételo en este espacio, retrocede. O sea, es un espacio abierto, es en el campo de fútbol que está ahí. Está el retroceso, en el retrovisor, pero van enfocados en otra cosa. Lamentablemente la gente todavía no está en la capacidad de... Los jóvenes, ¿verdad? Y vuelvo, y no porque me considere viejo, pero no están en la capacidad o quieren tener la licencia ya. Y no, esto es un proceso. La carga vehicular en Santa Rosa de Copán es muchísimo más, se ha triplicado en 15 años. Ojo, solo el dato que tiene el IP para Santa Rosa de Copán, los que pagan la tasa vehicular en Santa Rosa, sumarle los foráneos, sumarle los vehículos que son de El Salvador, de Guatemala. Es una barbaridad. Una cantidad exagerada. Yo no sé, al día frente a la municipalidad te transitan 2.500 vehículos. Al día, un día normal. Imagínate un día festivo.
No, es una barbarie, pues. Entonces, claro, si los padres de familia que tienen la capacidad económica, bueno, hijo, ya es tiempo, aquí está su carro. No, espérenme. Hay que enseñarle, hay que educarlos. Yo no soy quien para decirle, eduque a su hijo de tal forma. Y sobre este tema de las condiciones de las carreteras, ya sea entrando o saliendo de Santa Rosa, ¿de qué forma afecta la seguridad vial? Porque una cosa es también saber la señalización y todo lo demás, pero las condiciones en las que se encuentran, ya sean las calles o carreteras, ya sea la internacional, sí. ¿Cómo afecta eso a la seguridad vial? Cuando no tenés una calle en aptas o en óptimas condiciones, si vos cuidas tu carro vas a tratar de quitarte hasta el mínimo agujero. ¿Qué es lo que sucede? Vas a timonear, tal vez no te vas a fijar de que va una persona abajo de la acera, que es parte de la educación vial. Se hace inversión para las aceras, para los espacios de tránsito peatonal, pero si no las usas, entonces también estás poniendo en riesgo tu vida como peatón. Entonces esta persona va a timonear, no se va a fijar por quitarse el agujero de acá, pero no vio que a su lado izquierdo está transitando una persona a pie o en bicicleta, sea cual sea la situación, pero sí está un programa, una serie de proyectos que se están ejecutando en la ciudad, que casualmente hoy estuvimos hablando con mi jefe inmediato, que el señor alcalde le encomendó a él y a su vez mi jefe inmediato nos delegó. Te voy a adelantar un poco. El día de mañana debo de salir, aparte de las reuniones que tengo que atender, porque hay que escuchar a los contribuyentes, hay que tratar de presentarles soluciones tangibles, ¿verdad? Tampoco es que le vamos a decir, no, sí, mire, le voy a hacer un periférico y un puente y todo lo que usted quiera, y puede que en su momento suceda, pero ahorita esto es lo que tenemos y vamos paso a paso. De hacer un inventario de las calles y avenidas del centro histórico y zona de amortiguamiento, cuáles necesitan que sean intervenidas con categorías. Es decir, vaya la calle frente a donde vivís, por darte un ejemplo, esa necesita de urgencia que se intervenga. Ahora, ya con un ejemplo más tangible, la calle frente a la Universidad Metropolitana. Vemos que esa calle es de un pavimentado muy, muy antiguo. Y así, ¿verdad? Decirte categoría 1 es la más importante, 2 y 3. Y no que todas las otras calles o avenidas no sean importantes, sino que cuáles necesitan más. Pero es un proyecto que se va a realizar en su momento, primero Dios. Y mencionarte, no sé si ya lo sabías o ustedes allá en la comodidad de sus hogares o donde sea que nos estén viendo, que los segmentos de avenida del banco que está cerca de la municipalidad en dirección hacia el este, más específicamente hacia el parque infantil, se van a intervenir. Claro, se está llevando todo el proceso, todo el protocolo para solicitarle permiso al Instituto Hondureño de Antropología e Historia en Tegucigalpa de que nos den permiso. ¿Por qué? Porque las calles también son patrimonio. Ahora, no es que se van a quitar todas las piedras, las vamos a botar y vamos a poner cemento, no, es una piedra sumergida. Es una piedra que se le va a dar el tratamiento adecuado para que se mantenga el patrimonio, para que duren otros 100, 200 años y las futuras generaciones vean qué bueno que intervinieron. Esto es ahora el patrimonio relativamente nuevo. Ahora, si montamos historia como era antes, y te vuelvo a mencionar la calle frente a la Metropolitana, a la Universidad Metropolitana de Honduras, eso era en su momento un éxito, porque antes era calle de barro ahí. ¿Qué fue lo que hicieron? Poner un pavimentado. Y en su momento yo estoy seguro que funcionó, ¿verdad? Para que todavía esté transitando vehículos. Hace años de eso. Pero ustedes desde el gobierno local no han implementado alguna alternativa para el uso de medios tradicionales, ya sea bicicleta u otro medio de transporte, porque ahí siempre la gente nos hemos enfocado en el carro o la moto, ¿va? Pero también podría ser una solución, no sé si lo han considerado. Sí, es un proyecto que se está gestando. Hemos sembrado la semilla. Casualmente antier estaba leyendo Francia, creo que fue, Francia o China, un país europeo. No quiero darte un dato tan erróneo de qué país fue. El 60% de las personas ya están transitando en bicicleta. Claro, China ya lo hace desde hace mucho, pero estamos hablando de que la población, con base a densidad poblacional de la zona, obviamente nos triplica en Honduras, ¿verdad? No vamos a hablar solo de Santa Rosa.
pero ellos ya han utilizado bastante el medio. El primer ministro de un país europeo ya utiliza una bicicleta. Ahora bien, para que nosotros podamos fomentar lo que es el uso de la bicicleta, necesitamos ya sean baños públicos o baños dentro de los mismos negocios, porque no vas a llegar sudado unos 3-4 kilómetros que pedaleas solo de ida y vas a llegar a atender clientes, ¿verdad? Si es una atención al cliente que estás ofreciendo o a la oficina. O sea, necesitamos incentivar ese tipo, ¿verdad? Claro, como te comento, ya estamos gestándolo. En algún momento esperamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a bajar las emisiones de gases invernales también y vamos a fomentar el ejercicio. Santa Rosa de Copán es una de los lugares en donde tenés sitios a donde caminar, a dónde ir a hacer senderismo, a dónde ir a hacer ciclismo también. La bicicleta que sea que te vayas a comprar ya va a depender hasta donde te alcance, pero tenemos. ¿Qué es lo que debemos? Fomentar, básicamente. Y volviendo al tema de los accidentes, hay un dato que me interesa bastante conocer, pero no sé si tenés esta información, es sobre ¿qué cuesta resolver un accidente vial o cuál es el impacto en economía sobre los accidentes viales? Porque la gente dice, se estrelló ya, pero tienen que ir a recoger el carro, tienen que ir a revisar el área. No sé ese dato, ¿qué impacto tendría en economía un accidente vial, ya sea al día, a la semana? Todo va a depender de la zona. Ponerle que un accidente sea adelante de los Naranjos, que no sea fatal, solamente sean pérdidas materiales. Desde el momento que se es llamado a la policía de tránsito para que ellos se desplacen, pues ya vamos invirtiendo en lo que es la gasolina o el diésel, en este caso para las radiopatrullas. Depende de la magnitud, si hay que llamar grúas, cuántos vehículos están en esto, así se va a tasar cuánto es el impacto monetario. Ahora, si vemos el daño colateral, cuántas horas la calle está o el segmento de la zona está cerrado, por mientras están sacando el vehículo de donde nada o si lo están orillando. Todo eso va a depender de cuántas rastras estén haciendo alto para acarrear el producto, ¿verdad? Si es algo que tiene que irse refrigerando y le demoró 4 horas más, esto le genera un impacto en cuanto a diésel a esta persona, quien es el dueño. Y si lo vamos de forma más específica, al final las personas que vieron involucradas en el accidente, pues dependerá del vehículo también. Ahora, para el estado de Honduras es básicamente el diésel y si toca, pues llevarle comida a las personas, a la gente de tránsito. Sí, porque hubo un accidente hace poco que fue bastante trágico, sí. Que yo creo que hasta en helicóptero se las trajeron a las personas. Sí, lamentablemente, pues de igual forma mandarles a ellos un abrazo de resignación. Ya que volvemos a tocar este tema, el señor alcalde también se proyectó, se han dado una serie de accidentes, recordemos el accidente de Liguito también, y todo han sido por imprudencias, que les han dado un vehículo pesado, porque al final es pesado, a niños que pueda que tengan 2 años de manejar, pero no tienen el poder de discernimiento o raciocinio en cómo tomar una decisión en segundos de cómo poder maniobrar y no terminar en una fatalidad. Claro, yo estoy seguro que nadie, absolutamente nadie en el mundo se va a levantar y va a decir, hoy quiero tener un accidente. Es paja. O sea, nadie, todos queremos llegar completos, pero es por eso que se llaman accidentes, porque por imprudencias, porque el otro viene abriendo la boca, por lo que querrás, desperfectos mecánicos. Con la inversión del helicóptero que fue a través del gobierno central, pues vamos de nuevo a eso, ¿verdad? Primero, seleccionar el personal encargado. Segundo, el combustible. Todo esto tiene un impacto de igual forma, pero eso no se tasa o no se pone en una, tal vez solo para inventario interno, pero no decimos, invertimos tanto en esto. Se vería mal el gobierno en ese sentido, ¿verdad? Pero sí existe una inversión, depende de la magnitud del accidente. Y sea como sea, se ahorrarían, pues si se redujeran los accidentes, serviría ese dinero para otras cosas. Pero en conclusión también se puede decir que los medios de comunicación juegan un papel importante al momento de concientizar a la gente, ¿verdad? A las personas, porque no solo se trata de ir a evacuar una noticia o ir a hacer el reportaje, sino también de cómo educar a las personas a través de ellos. Pero no sé si a vos te gustaría, desde el puesto que tenés actualmente, dar un mensaje sobre los medios de comunicación en intervención con la parte de seguridad vial.
Yo recuerdo hace un par de años también, a mí me gusta recordar bastantes cosas, porque lo mismo que he tratado de leer, no sé si he leído mucho o poco, eso pues dependerá de las personas, cómo lo quieran ver. Al final es como para, no para saber más, sino que para ignorar menos. Eso el análisis se los dejo a ustedes como lo quieran ver. Hace muchos años yo leí y después vi el artículo de viva voz de uno de los periodistas en los cuales los periodistas se autodenominaban el cuarto poder. Puede ser cierto o puede ser falso. Eso ya depende del discernimiento de todos ustedes. Pero que tienen la voz del pueblo en algunas situaciones, sí, es cierto. Pero a veces abusan de eso. No me quiero meter en un tema tan amplio como ser periodista. Ojo, hay comunicadores sociales y hay periodistas. Son dos cosas distintas. Es como que les diga yo a ustedes, y quizás aquí me voy a llevar de encuentro a algunos, discúlpenme, pero perdónenme, no confundan la gimnasia con la magnesia. Son dos cosas totalmente distintas. Yo puedo parar frente a un micrófono, está bonito, la cámara, todo un escenario, como lo tenés aquí bien adecuado, y solo me puedo poner a leer el periódico. Dar un par de noticias sin sentido. Sí, pero no es que jodido tienen la culpa. Como hay muchos periodistas amarillistas que aún teniendo el título lo hacen porque ¿qué es lo que vende en Honduras? El amarillismo. El consejo sería para ellos, den la noticia como es. Sencillo. ¿Para qué se van a complicar? Ya si la persona que está frente al televisor desea seguirlo viendo, pues depende de ustedes, pero no generen amarillismo. Es bien complicado ver medios de comunicación cómo se quieren llevar de encuentro a las personas. Conmigo lo han hecho, pero como yo estoy curado en salud y como la única persona que me puede juzgar después de mi madre, que ella puede hacer conmigo lo que quiera, hasta sonarme los mocos, como decimos, mis padres, pues el único es Dios. Ahora, como funcionario público, sé y entiendo que estamos en la palestra. ¿De qué depende cómo yo lo pueda tomar? Mi salud mental es simple y sencillamente esto sí, esto no. Sencillo, ¿verdad? Ahora, no es que no los escuche, no es que ignore a todo el mundo, sino que de lo malo voy a tomar lo bueno y voy a decir, esta persona de 10 cosas que habló, 9 las voy a desechar y una me voy a quedar con ella, ¿verdad? Porque tampoco podemos tener oídos sordos. Algo puede hablar de esta persona coherente. Entonces, en ese sentido, aquí es la curarse en salud, brother. Lo que estamos tratando de hacer con este proyecto es ordenar la ciudad, darle un sentido de circulación para que cuando los foráneos vengan, levanten un poco la vista y digan, esta es la señal, tengo que ir hasta acá. Y vas a ver, verás qué bonito es ver a los gringos, a los canadienses, extranjeros de todas las nacionalidades con un mapa. Y decir, mira, esta es la calle, porque como Santa Rosa es tan colonial, han dejado como de lado el Waze, y otra que es por la cobertura no agarran, pero obviamente pueden precargar los mapas, ¿verdad? Pero están así, mira qué bonito es, y decir, no, guardan el mapa, sí, nos vamos por acá, vamos por allá. ¿Y cómo lo sé? Porque yo hablo inglés, o por lo menos creo mascarlo un poco, ¿verdad? El inglés. Y ya piden direcciones, sí, vamos bien. Entonces, eso es lo que sucede. Vemos que está surtiendo efecto. Ahora, si los foráneos lo ven de buena forma, ¿por qué nosotros como santarrocenses no? Ahora, le dejo a ustedes la consulta. ¿Qué necesitan para poder aceptar de que el proyecto de ordenamiento vial vino para quedarse? Si yo lo sigo ejecutando o no, eso lo va a decir Dios y después el señor alcalde. De ahí para allá, pues de igual forma, gracias al pueblo santarrocense porque han visto con buenos ojos, ¿verdad?, este proyecto. ¿Y vos crees que con el cambio de gobierno esto se pierda o sea algo a largo plazo? Va a depender básicamente de las prioridades en su momento, ¿verdad? Todo es importante, todo es prioridad, pero hay cosas más importantes que otras. Va a depender si el cambio de gobierno depende de quién sea en su momento, 4, 8, 16 años más, quien sea que venga a venir, que vaya a venir, dice, ok, aquel loco dejó esto tan ordenado que ya no ocupamos. Si llegamos a ese nivel, a ese estado del arte en el cual ya tenemos las señales, tenemos la gente educada, policías municipales, policías de tránsito aplicando las normas, tenemos grúas, que para allá vamos apuntando también, ¿verdad? Para las grúas. Después nos vamos a andar preguntando, solo foto, y va para arriba. Las motos, no hombre, van a ser dos grúas, solo voy a hacer un paréntesis, van a ser dos grúas.
una plancha para doble vehículo sobre la plancha y un tercero en las quijadas. Vámonos. Otra plancha con un brazo hidráulico en el cual, mire papá, vamos a enganchar con una slinga o con una faja, levantamos la moto de una en una en su respectiva bahía dentro de la plancha. ¿Por qué? Porque va a estar mal estacionado. Ahora, vamos a estar en un nivel del arte en el cual ya no ocupemos las grúas. Cuando eso suceda, va a ser maravilloso. Va a depender de ustedes de cuántos años quieren que nos tardemos, ¿va? Sí, yo creo que ahí cuando llegue ese punto, ya el desarrollo vial y la parte de ordenamiento se va a ver identificado, y al final creo que no solo de las autoridades el deber, sino también de los ciudadanos, ¿verdad? Pero la verdad que me dio bastante gusto haber hablado de este tema y está súper interesante. Yo creo que podemos extenderlo un poco más en otro episodio, pero no sé si querías dar algunas redes sociales tuyas para que la gente pueda conocer de algo que vos tengas. Paso subiendo un par de información a través de mis redes personales. En Twitter, en Instagram, y aparezco como H. Díaz Taura. En Facebook, pues, Harvin Díaz. Más que todo en los estados de 24 horas, porque no me gusta como cargar mucho. Ese es mi sentido, ¿verdad? Ahora, para una información más amplia, pues son las redes sociales de la Municipalidad de Santa Rosa de Copán y a través también de la página del señor alcalde Aníbal Erazo Alvarado, en el cual se pasan proyectando, está el departamento de comunicación, en ese sentido los voceros, a través de las plataformas oficiales en las cuales se van a estar haciendo llegar la información. Los medios de comunicación, que son una parte importante, sí es cierto, hay algunos que solamente para agarrar un micrófono, pero hay comentaristas, hay presentadores buenísimos y que no son estudiados. La paradoja de la vida, ¿verdad? Pero a través de ellos, y agradecerles nuevamente a ellos de forma pública, como lo he hecho siempre, juegan un papel importante en que este proyecto se continúe dando a conocer. Agradecerle a Santa Rosa de Copán porque 9 de 10 personas quieren que este proyecto siga. Ojo, y que no esté en el ocaso, no, hombre, que tenemos muchísimo más que trabajar. Mis días laborales son hasta de 12, 14 horas porque salgo de la oficina, me reúno con patronato, salgo de un patronato, voy a otro, y si no es por videoconferencia. Entonces, gracias a Dios por darme ese don de servir, y que lo vamos a seguir teniendo también hasta cuando así sea necesario. Agradecerle al señor alcalde también por apostarle a este proyecto, y a todos y cada uno de ustedes, ¿verdad? Que acaten las ordenanzas municipales, el flujo vial, y creo que mi consejo vial sería, consejo final vial sería, mejor vaya a comerse los frijolitos a su casa tranquilo, con sus 10 dedos de la mano, 10 dedos de los pies, con sus piernas. No le apueste a que de hule. Motociclistas y dueños de vehículos, vayan a abrazar a su esposa, a su lo que sea, el título que ustedes les quieran poner, a sus hijos. Buenas noches, hijo, y un abrazo, te quiero, te amo, lo que ustedes quieran. Al día siguiente levántense, denle gracias a Dios todos los días, y simple y sencillamente traten de llegar completos a sus casas. No se metan en medio de los carros y no crean que vuelen, ¿verdad? Pues muchas gracias, la verdad que sí es un tema bastante importante, y cabe mencionar que es exitoso actualmente, ¿verdad? Y esperemos que a futuro pues siga haciéndolo. Y pues igual, para el podcast ya sabe la gente dónde nos puede seguir: en Instagram, TikTok y YouTube. Ya saben, denle like ahí, compartan para que lo puedan ver. Muchas gracias, mi hermano, un gusto. Guan.